Los artistas en general han tenido desde la conciencia del derecho a la vida y la Declaración de la ONU de Derechos Humanos, han tenido una respuesta muy general y además muy diferencial, desde puntos de vista muy diferentes. Es verdad que la canción con conciencia, se supone que la música de cantautor o un cantautor debe tener un compromiso cultural, social y eventualmente político, ¿no? Consecuentemente, pues, los cantautores hemos tenido mayor incidencia. En España, básicamente, digamos, desde Lluís Llach con Y si canto trist, la famosa L'alba de Luis Udardaote, aunque tiene una letra algo más eufemística, o yo mismo con una canción que se llama El de la Tres, publicada en el 76, pues, y Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, con un disco que salió en el 78, Abolición. En Europa, pues desde Brassens, Brel, Jean Ferrat, Léo Ferré han tenido incidencia, y en los Estados Unidos, pues desde luego Bob Dylan, que tiene 2 temas, Johnny Cash, en fin. Pero también grupos como Aerosmith o como The Doors, los míticos Doors, ¿no? La respuesta ha estado siempre al lado, evidentemente, pero incluso en América Latina hay algunos grupos, Sangre Latina, que son grupos casi folclóricos regionales mexicanos. Consecuentemente ha habido una respuesta muy universal y yo insisto, muy diferencial, no es solo de cantautores. La canción, como el teatro o la ópera, se han posicionado contra la pena de muerte. Entre las conocidas canciones de denuncia contra la pena capital se encuentran, entre otras, el de las Tres, de Pachandión, canción que surgió, según confiesa el mismo cantautor, cuando estando en Miami vio un documental sobre los preparativos y las acciones posteriores a una ejecución. La imagen de un condenado a muerte, esperando a que terminaran de desinfectar la celda desde la que había salido para su ejecución el anterior ejecutado, le impresionó tanto que de ahí los versos de la última estrofa que protestan contra el manto de silencio que cubre el sistema tras la muerte de un preso. O Al alba, de Luis Eduardo Aute, canción que nos traslada a septiembre de 1975, al instante en que se llevaron a cabo las últimas ejecuciones en España. Por aquellos años, Lluís Llach componía la canción Y si canto trist en homenaje a Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado en Barcelona en 1974 durante la dictadura franquista, que junto a Ein Cheikh, ejecutado el mismo día en Tarragona, fueron las 2 últimas personas ejecutadas mediante el garrote vil en España. Diguen no es una canción emblemática de Raimon, aparecida en 1963, que rechaza de plano todas aquellas ideas que el franquismo propugnaba. Cuando Raimon la interpretó en televisión, junto a Alvent, fue vetado de ella hasta los años 80. El tema, que se convirtió en himno de la rebeldía antifranquista, es un canto de insurrección y de reafirmación contra el mundo de la violencia, de las armas, de la injusticia, de la represión, de la pena de muerte. En un tono más jocoso, Javier Crae, Joaquín Sabina y Alberto Pérez lanzaban en 1981 al mercado su grito contra la pena de muerte con una canción que titulaban La hoguera, incluida en el álbum La mandrágora, y en la que repasan los distintos métodos de ejecución. Pero si tenemos en cuenta que gran parte de los condenados a muerte en Estados Unidos son afroamericanos, no debe de extrañarnos que el género afroamericano por antonomasia, el rap, se ocupe del tema de la pena de muerte. André Gomel Jan, más conocido como Dr. Dre, es un famoso rapero que en su canción Varado en el corredor de la muerte denuncia la brutal pena de muerte. Strange Fruit es una canción de 1939 de la cantante afroamericana de jazz e intérprete de blues Billie Holiday, con la que cerraba siempre su actuación. La expresión Strange Fruit se estableció como símbolo de los linchamientos, de los ahorcamientos de afroamericanos. En la canción se habla del cuerpo de un negro que cuelga de un árbol fruta extraña que se balancea, que se deja colgada del árbol para que los cuervos se ceben en ella. Joan Baez, conocida como la reina de la canción protesta, luchó en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles. Junto al músico Ennio Morricone, compuso la música y letra de la banda sonora de la película Sacco e Vanzetti. Su tema, Esto es para usted, se convirtió en un éxito mundial.
Asimismo, el bel canto no ha sido ajeno al derecho punitivo. Es fácil advertir que de penas se habla en Norma o en Il Trovatore, de delitos en Rigoletto y Simón Boccanegra, o de procedimiento penal en Tosca. Si la ópera se funda en musicalizar pasiones humanas narradas por los grandes de la literatura o creadas por libretistas especializados, no es difícil ver en ella expiaciones, sobre todo penas de muerte e infracciones a la vez. La condena a las llamas purificadoras del pecado sacrílego aparece en una de las obras de Vincenzo Bellini, Norma. Norma es una tragedia lírica en 2 actos, mientras que Il Trovatore es una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Salvatore Calmarano, basada en la obra de teatro El Trovador de Antonio García Gutiérrez. La trama se desarrolla entre Vizcaya y Aragón al inicio del siglo XV, siendo en el acto 4 donde se asiste a la escena de la tortura o el suplicio. En esta ópera se basa el desenlace de la película de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, de 1935. Anna Bolena, Roberto de Veré y María Estuarda forman la trilogía Tudor, las 3 óperas que Donizetti compuso en torno a la figura de Isabel I de Inglaterra. La decapitación es la condena de la reina. Anna Bolena, Roberto de Veré, trata de decapitaciones y calabozos en la Torre de Londres. María Estuarda es una ópera trágica en 2 actos donde el patíbulo aparece como decisión penal a una pretendida traición. La magistral, Andrea Cernier, es una ópera italiana basada en la vida del poeta francés. La ópera fue estrenada en Milán en 1896. El poeta francés vio cómo sus ideales humanistas revolucionarios se veían cercenados por la tristemente célebre época del terror incentivada por Jean-Paul Marat y liderada por Massilien de Robespierre, líder del Partido de los Jacobinos, a quienes Cernier criticó duramente en sus escritos y artículos. Fueron estos artículos los que motivaron su encarcelamiento en la prisión de San Lázaro en marzo de 1794, junto con su amigo y colega Rouchard, bajo los cargos de traición a la revolución. Es en este lugar donde conoce a la joven noble Anne de Coigny, quien durante sus 141 días de presidio se convertiría en la musa inspiradora de gran parte de la poesía que escribiera en cautiverio, la que se consideró que es su mejor obra. Ejemplo de esta es el último poema de Cernier llamado La joven cautiva, donde expresa toda su desesperanza ante una inminente condena a muerte. Cernier muere guillotinado el 8 de julio de 1794, al día siguiente de su condena por un tribunal popular revolucionario. 3 meses después, Robespierre correrá la misma suerte, terminando con la era del terror. Su última musa, la Madame de Coigny, logra salvarse de la guillotina, marchándose de Francia y contrayendo matrimonio tiempo después. Dialogue de Carmelites es una ópera en 3 actos compuesta por Francis Poulet y basada en un texto de Georges Bernanos, quien a su vez se inspiró en un relato de Gertrude von Lefort, la última en el cadalso. En la magnífica escena final, el coro de monjas entona un Salve Regina mientras esperan ser guillotinadas en la plaza principal. Una a una van cayendo en el escenario al ser decapitadas. De la partitura podemos apreciar cómo van desapareciendo voces a medida que se van oyendo los golpes de la guillotina en la percusión. Blanche se suma al martirio uniéndose al canto de la última carmelita, Sor Constance, quedándose la orquesta muda en un impresionante final. Tosca, una de las principales y más populares óperas de Giacomo Puccini, es una ópera en 3 actos que fue estrenada con éxito en Roma el 14 de enero de 1900, en el Teatro Constance. El argumento de Tosca es de corte político, inserto en un ambiente histórico verídico que es la Europa del 1800, y el medio de la invasión de Napoleón a Italia en pos de sus ideas revolucionarias. La fría y aséptica muerte de un hombre a manos del verdugo también ha aparecido en escena. Todo comienza cuando se alza el telón. Así Federico García Lorca inmortalizó el personaje de Mariana Pineda, quien prefirió morir ejecutada antes que denunciar a los liberales que lucharon contra el absolutismo. A finales de 1978 se representaba el horroroso crimen de Peñaranda de Campo de Pío Baroja en la Sala Cadarso del Centro Cultural La Corrala de Madrid por el Teatro Libre
bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos. La obra fue escrita por el novelista vasco en 1927. El tema es la pena de muerte, dentro del problema más amplio de la marginación social. Del Verdugo, de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, procede el montaje teatral que la compañía Teatro de la Danza presentó en la Latina a partir de la versión realizada por Bernardo Sánchez y dirigida por Luis Olmos. El Verdugo cobra así nueva vida y demuestra la vigencia de un argumento que no se debe circunscribir a la época del franquismo. Su historia, en esencia, sigue dándose en otras circunstancias históricas y geográficas donde encontramos a individuos atrapados por la vida. La Torna es una pieza teatral de Albert Boadella y la compañía teatral española El Joglar, estrenada en 1977 y que ha pasado a la historia especialmente por haber sido causa, en plena transición a la democracia, de un consejo de guerra a los componentes de la compañía y de un movimiento popular sin precedentes en España, e incluso internacionalmente en favor de la libertad de expresión. La Torna, una crítica a la justicia y a la pena de muerte, fue denunciada por las Fuerzas Armadas españolas. La obra recrea los últimos días de la vida del joven polaco Heinz Czech y su ejecución a garrote.